El crimen de Fernando Báez Sosa, día número 9 del juicio. Sergio Farela está con nosotros. Sergio, las pericias son como una catarata de prueba en contra de los imputados. Sí, Guille, y son irrefutables, ¿no? Después la interpretación que le quieran dar cada uno, pero se está hablando de rastros genéticos, del levantamiento que hicieron los peritos en prendas, 7 prendas en total de 4 imputados distintos, de esta manera como ser Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi, y el que ya era de cajón por la zapatilla, la famosa zapatilla, Máximo Tonsen. Así que los complica aún más, ¿no? Había mucho testimonio, están los videos, pero obviamente te da la prueba científica irrefutable y las pericias. Mencionaste a 4, Blas Sinali sería el quinto. Sí, Blas Sinali no es que tiene rastros de Fernando, genético de Fernando, sino que Fernando en su acto de defensa le quedó bajo la uña ADN de Blas Sinali. Bueno, con lo cual 5 sobre 8. Exactamente, 5 sobre 8. Hay que ver qué pasa con los otros 3. Por ahora hay una imputación colectiva que dicen que los que pegaron a Fernando, obviamente se los cataloga como homicidas según la acusación, pero aquellos que no le pegaron, pero sí hicieron otra labor, como ser impedir que los amigos de Fernando lo vayan a socorrer, tuvieron esa contribución para causar ese resultado. Por eso se habla de esta imputación colectiva de homicidio agravado para todos. Bueno, Vanessa García Carbón está comunicada, es experta forense. Vanessa, gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, qué importante, hay algo que siempre señalas vos, Sergio, que es preservar las pruebas. Sí. Y que el tiempo, cuanto más tiempo pasa, peor es para la causa. Totalmente. ¿Y en este caso? Bueno, en este caso se dio rápidamente porque obviamente se levantaron los rastros genéticos. Yo lo que le quería preguntar, Carbone, era justamente, uno vio o escuchó a los peritos que hablan de que en 7 prendas de 4 imputados diferentes se les encontró ADN de Fernando Báez Sosa. Mi pregunta es, ¿qué indicio da eso? ¿De que le pegaron o estuvieron próximos solamente a lo que es el cuerpo de Fernando Báez Sosa? Bueno, el ADN es sumamente fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante para los criminalistas y para una causa encontrar ADN, que lo podemos encontrar en diversas partes del cuerpo? Para poder vincular al imputado primero a la escena del crimen, no solo que estuvo presente en la escena del crimen al momento, sino también para saber, por ejemplo, el grado de transferencia que hubo, si fue mediante una transferencia, esa mancha, ese vestigio, esa figura encontrada, si fue mediante un golpe, cómo es ese patrón hemático que se haya encontrado. Pero además también para poder vincular al imputado con el objeto encontrado que tenía esa mácula, ese rastro de sangre, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de una de las zapatillas. Para nosotros va a ser importante, mediante la producción, ¿no es cierto? Uno de los principios fundamentales de la criminalística es también el de la producción. Y el de la correspondencia. Que esa zapatilla corresponda, que ese jean, que esa remera corresponda al imputado. ¿Por qué? Para poder nosotros identificar en qué sentido poder... ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Vanessa, mientras usted habla, estamos accediendo. Sergio, ¿estos son documentos de la causa? Sí, son documentos. Ahí fíjate la medida de la famosa zapatilla, la escopométrica, que te da cuenta de la patada en el rostro de Fernando Báez Sosa, que lo identificó la perito perfectamente, ¿no? Acá estamos hablando de un buen trabajo forense, Carbone. Sí, y es fundamental. Todos los elementos que se puedan aportar, yo creo que en este caso de los 8 hay 5 que están sumamente comprometidos. Creo que hubo un plan previo ideado, el tema va a ser determinar en qué momento se trazó ese plan, cuándo comenzó la ejecución de ese plan, que claramente fue posterior a la salida del boliche, cuando ellos empiezan a decir que están esperando que la policía se vaya del lugar. Eso ya te habla de una premeditación, te está hablando del comienzo de la ejecución del plan, en el que es sumamente importantísimo la división
del rol que tuvo cada uno para que ese plan tuviera el éxito que ellos estaban buscando, porque eso va a ser la diferencia en cuanto a la imputación de cada uno. Ahí lo que estaban viendo también, justamente con esa impronta, yo tengo acá para que se pueda ver, Sí, esto es una impresión plantar. sí. ¿Sí? Un pelmatograma. Esto es lo que tuvieron que analizar con la zapatilla, tuvieron que cotejar, justamente, tuvieron que cotejar, a ver si acá lo podemos ver bien, tuvieron que cotejar las zapatillas de los imputados con la impresión plantar dejada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para poder determinar la medida de la impresión plantar, el largo, con el ancho. Primero empezaron a descartar los más grandes, posteriormente los más chicos, y después justamente ahí tenemos el patrón métrico de la zapatilla, del objeto que nosotros tenemos que vincular con el imputado. Para que sea indubitable, ¿no? Tiene que ser completamente categórico, fehaciente e indubitable el resultado, porque todo lo que nosotros vamos a levantar en la escena del crimen, después lo tenemos que probar en el juicio. Perfecto. Que esos indicios se levantaron conforme a la ley, que esos indicios son exactamente los mismos de la escena del crimen y que podemos vincularlo con el individuo a fin de determinar la identidad del imputado, de quien cometió el acto. Clarísimo, ¿eh? Sí, sobre todo, Carbone, yo quería preguntarle justamente, obviamente hubo un buen trabajo de los peritos, pero también jugó a favor el tiempo, ¿no? Tengamos en cuenta que esto pasó alrededor de las 5 de la mañana y ya a las 10 antes del mediodía estaban detenidos y se logró rescatar ese material. La importancia del tiempo, porque muchas veces contamos acá que pasan semanas, días y se pierde esa prueba genética que tal vez te resuelva un determinado crimen, ¿no? Bueno, sí, para eso es fundamental la tarea de los criminalistas, ¿no? Y la cadena de custodia en cuanto a todos los indicios que hoy ya son prueba, porque en su momento, al momento de la recolección, empiezan siendo indicios que mediante la cadena de custodia, que es la preservación de cada uno de los elementos recolectados, que contenga la seguridad que corresponde hasta el momento que después van a ser nuevamente analizados por la gente de laboratorio y posteriormente expuestos como prueba ya para el juicio, ¿no es cierto? Porque es fundamental que esté sumamente... A ver, en una investigación es muy importante cómo está hecha esta tarea. ¿Por qué? Porque es lo que le va a permitir a la defensa tener las nulidades o no del proceso, que va a poder anular tanto la prueba como los métodos. Es que hemos visto cada causa en las cuales se pisoteaban las pruebas, que ya sea o lo han hecho a propósito o por muy inútiles. Exacto. Y hemos sido testigos de eso. Bueno, ¿su conclusión, Carbone? Bueno, mi conclusión es que yo realmente veo con mucha preocupación, en primer lugar, desde el lado de la criminología, no tanto de la criminalística, el aumento de este tipo de delitos, como se conoce comúnmente en manada, que para nosotros se conoce como ataques con una pluralidad de autores. Esto significa dos o más autores. Porque no solo se dio en el caso de Fernando, los tenemos en los robos en Piranha, en motocicletas en provincia, los tenemos en los delitos sexuales, los tenemos también en lo que tiene que ver, por ejemplo, el delito de grooming, los tenemos en femicidios. Cada vez más se está dando el ataque en manada. Ya el individuo no tiene, el delincuente, el criminal, porque estos son delincuentes, son criminales, hay que decir las cosas como son, no tiene la satisfacción de hacerlo únicamente él solo. Necesita el contagio emocional de la vivencia grupal del otro y hacerlo en grupo, en manada. Entonces, esto es preocupante. Creo que debe existir un estudio en profundidad para saber qué es lo que está pasando con la sociedad y poder resolver, porque hasta acá no he visto un solo político. ¿Qué hicimos? Porque hoy se llora, pero ¿qué hicimos en estos años para evitar, al menos con una campaña de prevención, para disminuir el índice de este tipo de delitos? Nada. No se ha hecho absolutamente nada desde ni gobierno provincial, nacional, nada. Vanessa García Carbone, investigadora forense. Muchas gracias. Por favor, gracias y buenos días. Sergio, conclusión. Bueno, evidentemente fue excelente el trabajo de los peritos. Se hizo algo que tal vez es mucho en nuestro sistema judicial que tanto criticamos. Se han hecho bien las cosas. Ahora falta justamente la labor de los jueces, interpretar qué conducta ha ejercido cada uno de los acusados,
qué pena les corresponde. Así que hoy siguen declarando más peritos, más funcionarios policiales. Atención, lo picante, Guille, que va a estar la semana próxima, porque va a desfilar como testigos, obligados a decir la verdad, familiares de estos 8 acusados. Va a ser una semana muy intensa, sobre todo porque el 18 se cumple un nuevo aniversario.